Prefiero a mi Cristo que al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiérole a él. Será de mi alma fuerte paladir. No quiero el aplauso del mundo falaz. Yo quiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Yo quiero por siempre a Jesús servir. Y antes de ser de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio es su nibio blancor. Mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes de ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Amén. Entonamos las estrofas del himno 437, Tu presencia, Padre amante, da consuelo. Consuelo.
Es una alegría poder saludarlos en esta mañana, poder compartir juntos la palabra de Dios. Y le decía a los ancianos esta mañana, cuando predicaba allá por las 9 horas, era la primera vez que venía. Esta ya es la segunda. Así que estamos un poco más tranquilos, pero bueno, felices y contentos de estar en la presencia del Señor y de poder compartir de su palabra, ¿no? Vinimos junto con mi esposa, con mi hijo menor, desde Berazategui, ¿no? Por aquellos que no conocen, Berazategui está en el camino hacia La Plata, por la autopista Buenos Aires-La Plata, en el kilómetro 27, ¿no? Viene primero el partido de Avellaneda, Quilmes, y después está Berazategui. En Berazategui en total hay 6 iglesias, ¿no? 3 de ellas formamos parte de un distrito pastoral con Quilmes, ¿no? Y otras 3 forman parte de otro distrito pastoral con Florencio Varela, ¿no? A mí me toca estar en Berazategui, en la iglesia del centro de Berazategui, donde formamos el distrito junto con la iglesia de Quilmes. En esta mañana, para comenzar con la meditación, a modo de introducción, hemos traído, si se quiere, otro momento para los niños y también para los grandes, porque vamos a introducirnos en el tema de esta mañana a través de una historia, ¿no? Es la historia de un mercader, ¿no? Pero antes de nombrar a este mercader, digamos que había un sultán que tenía 8 hijas, ¿no? Dice que las 8 hijas eran muy bonitas, pero también eran muy caprichosas, ¿no? Cada una de estas 8 hijas del sultán. Y vivían todo el tiempo pidiéndole cosas al padre, ¿no? Que querían un vestido nuevo, que querían alhajas nuevas, ¿no? Que querían perfumes nuevos, todo el tiempo estas 8 hijas pidiéndole al padre, que menos mal que era un sultán, ¿no? Porque si no se le iba a complicar. Y el padre dice que cumplía cada uno de los caprichos de sus hijas, ¿no? Entonces, en un momento en que sus hijas le piden perfumes nuevos, le piden ropas nuevas, un colaborador del sultán le habla de un mercader que tenía los mejores perfumes y las mejores ropas, ¿no? Entonces, el sultán lo manda a llamar, contactan, uno de sus emisarios contactan a este mercader. El mercader se pone contento, ¿no?, de la venta que iba a poder hacer, así que en su camello lo llenó con cofres, lo cargó con cofres, y allá adentro los perfumes, las alhajas y las ropas más finas y más distinguidas para las hijas del sultán. Y así comenzó su travesía por el desierto, este mercader con su camello. Ustedes saben que el desierto, en cuanto a condiciones climáticas, tiene 2 características muy marcadas, ¿no? De día hace mucho calor, ¿no? Un calor casi insoportable, y de noche sucede todo lo contrario, de noche hace mucho frío en el desierto. Entonces, después de una larga travesía por el desierto y una jornada con mucho calor, ¿no?, donde el que llevaba la más difícil era el camello, ¿no?, que llevaba toda la carga, este mercader, viendo ya que atardecía, dice, bueno, acá vamos a plantar la tienda, vamos a pasar la noche aquí. Entonces prepara su tienda, coloca dentro los cofres, que hace una fogata para calefaccionar, y ata el camello a una estaca al lado de la tienda. Se acuesta a dormir. Cuando ya estaba por dormirse, comienza a sentir unos ruidos, ¿no?, unos gemidos, unos chillidos, y el mercader se despierta, se asoma, y cuando mira, esos ruidos provenían de su camello, ¿no? Ustedes saben que en las historias lo que tienen de lindo es que los animales tienen una facultad que no tienen, ¿no?, en la vida real. ¿Qué hacen los animales en las historias? Hablan, ¿no? Y cuando un animal habla, a veces es bueno y a veces hay que tener cuidado, ¿no? Si no, pensemos lo que le pasó a Eva, ¿no? En esta historia los animales hablan y el camello hablaba, ¿no? Entonces el camello le dice al mercader, dice, mira, dice, me parece muy injusto, dice, caminamos todo el día, ¿no?, soportando el calor, yo llevando todos los cofres, todo el peso, ahora vos estás calentito en la tienda y yo estoy acá afuera, me estoy congelando, estoy muerto de frío. Dice, te pido, le dice el camello al hombre, te pido por favor que aunque sea, no, más allá que sabemos que
no se dice nariz, ¿no?, cuando hablamos de un animal, pero bueno, en la historia dice, el camello le dice, te pido que aunque sea la nariz, me dejes poner dentro de la carpa. Dice, déjame poner aunque sea la nariz dentro de la tienda para que pueda respirar el aire calentito. El cuerpo no importa, me quedo afuera, pero déjame asomar la nariz para respirar aunque sea el aire calentito de la tienda. El mercader, dentro de todo, le pareció justo, ¿no?, el reclamo que le hacía a su camello, y dijo, bueno, está bien, podés poner tu nariz dentro de la tienda. Y así fue. Entonces el mercader se vuelve a acostar, y cuando estaba por conciliar el sueño, otra vez lo despierta el camello, ¿no? Y le dice, mirá, dice, estoy un poco mejor, dice, es cierto, dice, el aire acá en la tienda está calentito, estoy respirando mejor, pero estoy congelado. Dice, te pido aunque sea, déjame poner las 2 patas delanteras dentro de la carpa, solo las 2 de adelante, nada más. Bueno, está bien, le dice el mercader, ¿me vas a dejar dormir? Sí, te voy a dejar dormir. Bueno, lo deja, entonces que ingrese las 2 patas delanteras y juntamente con su cabeza ya completa adentro de la carpa para respirar el aire y el ambiente calentito que había allí adentro. Otra vez el mercader se está por dormir, otra vez lo vuelve a interrumpir el camello. Le dice, ¿y ahora qué querés? Y le dice, mirá, dice, la verdad que está todo muy lindo, dice, respiro bien, dice, adelante estoy calentito, dice, pero mi otra parte del cuerpo está afuera, dice, estoy congelado, no soporto. Dice, ¿no me dejarías entrar completamente? Y el mercader ahí lo piensa y dice, bueno, dice, está bien, dice, si te dejo, ¿me vas a dejar dormir? Sí, dice, no, olvídate, vas a poder dormir, dice, pero por favor, déjame entrar, es solo por esta noche. Entonces lo deja entrar, ¿no? El camello entra y ahí el mercader nuevamente acomoda allí para dormir y se duerme. Pero mientras él duerme, el camello no se queda quieto, ¿no?, sino que empieza a moverse allí dentro de la tienda y dice, la verdad que esto es muy chico, dice, estoy muy incómodo. Y agarra y ve que estaba toda la pila de cofres. Entonces agarra los cofres y los empieza a empujar todo para afuera, ¿no? Tira uno, tira otro, tira todos los cofres que adentro estaban los perfumes, las ropas finas, las perlas, las alhajas, todo lo precioso que tenía entre los cofres para llevarle al sultán. El camello lo tira todo afuera. Sabemos que al tirarlo afuera se abre y sabemos lo que hace la arena con el viento, ¿no? Termina cubriendo y perdiéndose todo. El mercader seguía durmiendo. Pero no conforme con esto, el camello dice, pero todavía no estoy cómodo del todo, esto sigue siendo chico. Dice, no, lo voy a sacar al amo también. Entonces agarra, lo empuja a su amo y lo tira afuera de la tienda y se queda él solo allí dentro. Esta historia muchos la utilizan para ejemplificar lo que hace el pecado en nuestra vida, ¿no? De hecho, yo les voy a leer textual la moraleja, ¿no?, que leí de esta historia. Dice, en esta historia los vicios representan al camello. Basta que le dejemos entrar un poco para que terminemos en la miseria absoluta, habiendo perdido todas las cosas que estimamos por valiosas. Así actúa el pecado, ¿no? Primero le damos un lugarcito, la nariz nada más, después la pata delantera, después, y así como actuó este camello hasta hacerle perder todo lo valioso e inclusive hasta echando a su amo a la intemperie, así actúa el pecado en nuestra vida. En el mundo hoy nos encontramos con millones de personas que sufren, ¿no?, a consecuencia del pecado. De alguna manera eso no nos llama la atención si, en este sentido, ¿no?, si entendemos que si nos alejamos de Dios, si vivimos sin Dios, es lógico sufrir todas las consecuencias del pecado, ¿no? Y lamentablemente hay muchas personas que no aceptan a Dios y entonces sufren, ¿no?, en los vicios, sufren tomando malas decisiones. Pero lo que sí quizás nos llame la atención es que en el mundo también haya tantos cristianos que sufren o que a veces sufrimos, ¿no?, a consecuencia del pecado. Y cuando quienes somos cristianos, quienes elegimos el camino de Dios y sin embargo a veces caemos y a veces tropezamos y a veces nos equivocamos, cuando pasamos por esa situación de pecado, ¿no?, o de alejamiento de Dios, hay preguntas que creo naturalmente todos nos pudimos llegar a haber hecho alguna vez, ¿no? Una pregunta es, ¿podrá Dios perdonarme otra vez? ¿No? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez cuando uno se equivoca otra vez en lo mismo? Decir, ¿podrá Dios perdonarme otra vez? ¿No?
Ante esa pregunta podemos recordar a Jesús, ¿no? Cuando le preguntaron cuántas veces había que perdonar, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Hasta 70 veces, 7, ¿no? Quizás, no lo sabemos, quizás la pregunta que la persona que le hizo esa pregunta, a lo mejor se lo preguntó porque se había equivocado varias veces, ¿no? Y entonces quería saber hasta cuántas veces podía ser perdonado. Otra pregunta que podemos llegar a hacernos cuando caemos en el pecado, cuando nos alejamos de Dios, es: ¿habré llegado demasiado lejos? ¿Será que hay un punto de no retorno? ¿Será que cuando nos alejamos de Dios hay un punto en el cual ya estamos demasiado lejos? ¿Un punto en el cual Dios no puede hacer nada por nosotros? Y haciéndome esta pregunta pensaba en David, ¿no? El rey David. ¿Se habrá hecho David esta pregunta? Después de los pecados que cometió, ¿se habrá preguntado David: ¿habré llegado demasiado lejos? ¿Será que ya no podré volver a Dios? Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿puede el Señor restaurar mi vida? En la condición en la cual estoy, en la condición a la cual llegué, ¿será que Dios puede todavía restaurar mi vida? Y entonces ahí pensaba en el Valle de los Huesos Secos, ¿no? Esa historia que está en Ezequiel capítulo 37, donde Dios mismo le pregunta al profeta, le dice: hijo de hombre, dice, ¿vivirán estos huesos? Y la sabia respuesta del profeta que le dice: Señor, tú lo sabes. O sea, para Dios es lo mismo que sea un hueso seco en extremo a que fuera un hueso en mejores condiciones. Para Dios es exactamente lo mismo, su poder es ilimitado, Él puede restaurar, Él puede volver a ser a nuevo, ¿no? Pero quizás la pregunta más profunda que nos podemos hacer en este caso es: ¿será que Dios aún me ama? Esa es la pregunta quizás más profunda y la más elemental, ¿no? Cuando uno se aleja. Podríamos teorizar sobre si Dios podría perdonarme otra vez o no, si he llegado demasiado lejos o no, si hay posibilidad de que mi vida sea restaurada o no, pero lo más importante es: ¿será que Dios aún me ama? ¿No? Y cuando me hacía esta pregunta pensaba en el apóstol Pedro, ¿no? Después de haber negado a Jesús, y de hecho en las preguntas que Jesús le hace, ¿no? Cuando Jesús le dice a él si lo amaba, ¿no? Pero para contestar estas preguntas y quizás otras que nos podríamos hacer, en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en un capítulo de los Evangelios, Lucas capítulo 15, donde nos encontramos con 3 parábolas muy conocidas, ¿no? que contó Jesús. San Lucas capítulo 15. Allí en Lucas capítulo 15 nosotros nos encontramos con la parábola de la oveja perdida, con la parábola de la moneda perdida y con la parábola del hijo pródigo. Al preparar este tema pensaba, esto entre paréntesis, ¿no? pero pensaba lo siguiente, digo, ¿será que el Señor habrá querido decir algo con las cantidades que se mencionan en la parábola? Porque en la parábola de la oveja perdida, 1 de cada 100 ovejas se pierde. En la parábola de la moneda perdida, 1 de cada 10 se pierde. Pero en la parábola del hijo pródigo, 1 de cada 2 se pierde, ¿no? Quizás es para prestar atención, ¿no? a este dato también. Los seres humanos tenemos esa tendencia, ¿no? Por eso necesitamos constantemente y todos los días de ir a los pies de Cristo. Vamos a ver hoy la parábola del hijo pródigo, pero bajo los siguientes parámetros, ¿no? Esta es una historia que seguramente han escuchado muchas predicaciones sobre la parábola del hijo pródigo, yo también las he escuchado, y lo bueno que tiene la Biblia es que de un mismo pasaje se pueden sacar siempre tesoros nuevos, ¿no? Como dice la misma Escritura, según el enfoque que podamos hacer. Yo lo que le voy a proponer en esta mañana es que veamos la parábola del hijo pródigo bajo esta estructura de 3 pecados, o los 3 pecados que comete este hijo, las 3 consecuencias que él sufre a consecuencia de esos pecados, y 3 acciones de restauración que el Padre, representando a Dios, tiene en la parábola. 3 pecados, 3 consecuencias y 3 acciones o pasos de restauración que el Padre va a dar en esta historia. Antes de ir desgranando estos puntos,
me gustaría que hagamos una lectura rápida, ¿no?, del pasaje. Si bien es una historia conocida, nunca está de más que podamos leerla completa, ¿no?, para beneficio de todos y tengamos en primer lugar el contexto, ¿no?, de la historia. La parábola del hijo pródigo, entonces, en Lucas 15, versículo 11, comienza así. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo había gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Y fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus campos para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, marchó hacia su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a compasión. Y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó efusivamente. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad deprisa el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro engordado y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse, ¿no? Después la parábola termina con la incursión del hermano mayor, que no estaba tan feliz, ¿no?, con toda esta situación, pero eso no lo vamos a analizar, ¿no?, en esta mañana. Las 3 pecados, entonces, en primer lugar, que comete el hijo. En el versículo 12 dice que este hijo menor le dijo al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, seguramente un padre bueno, ¿qué hizo? Lo repartió, ¿no? Ahora, ¿qué era lo que este hijo le estaba pidiendo cuando le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde? Lo que le estaba pidiendo era su parte de la herencia, ¿no? Y en aquella cultura, en nuestra cultura y en la mayoría de las culturas, la herencia, ¿cuándo se entrega? Cuando la persona ya no está, ¿no?, cuando la persona muere. Entonces, el primer pecado que comete este hijo es dar por muerto a su padre. Él ya no quería saber nada con vivir en la casa del padre, según las reglas del padre, según las reglas que había en la casa del padre. Él lo da por muerto. Él quería hacer su propia vida, tomar sus propias decisiones, elegir sus propios caminos, elegir en qué gastar ese dinero, ¿no? Él da por muerto al padre. Él quería decidir solo. Y ese fue el primer pecado que comete el hijo pródigo, ¿no? Dar por muerto a su padre. Aparte hay algo de arrogancia, ¿no?, en el pedido, porque dice: la parte de los bienes que me corresponde, ¿no? Ni siquiera, estando el padre vivo, todavía no le correspondía nada, pero él dice: dame la parte que me corresponde, ¿no? Dar por muerto al padre, el primer pecado. ¿Cuál es el segundo pecado que él comete? En el versículo 13. Y se fue lejos a una provincia apartada. Ese es el segundo pecado que comete el hijo pródigo. Y uno podría decir: ¿cómo? ¿Irse lejos es un pecado? ¿No? Bajo este contexto y bajo estas circunstancias, irse lejos es un pecado. De hecho, cuando a lo que nosotros llamamos pecado, robar, mentir, y bueno, podemos hacer una larga lista, no son más que consecuencias de habernos ido lejos, ¿no? O sea, el pecado en realidad, como dice la Biblia, es separarnos de Dios. En eso consiste el pecado. Cuando nos separamos de Dios, ya pecamos. Lo demás son consecuencias lógicas de alguien que se separa de Dios, ¿no? Entonces, el segundo pecado de este hijo es irse lejos, ¿no?, a una provincia apartada, dice el relato, como remarcando que no se fue a la ciudad al lado, ¿no?, se fue lejos.
Tercer pecado que este hijo va a cometer. En el versículo 13 dice también que luego de irse lejos, ¿no?, a una provincia apartada, ¿qué hizo allí con los bienes? Los malgastó, ¿no? Dice, malgastó sus bienes viviendo perdidamente. El tercer pecado que este hijo comete es malgastar sus bienes. Y cuando hablamos de malgastar sus bienes, no pensemos solamente, como a veces vemos cuando esta historia se representa, ¿no?, en dibujos animados, que se ve al hijo con las bolsas, ¿no?, de dinero y que la gasta toda hasta que no le queda nada. No pensemos solamente en eso, ¿no?, sino que cuando hablamos de bienes, los bienes que tiene una persona, incluye mucho más que el dinero, ¿no? El dinero es una parte, pero incluye otras cosas. Y yo me imagino a este hijo que malgastó, además de los recursos, este hijo malgastó su tiempo, ¿no? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, no solamente malgastamos recursos, comprando cosas que a veces son totalmente innecesarias o superfluas, no contribuyendo a la causa de Dios ni a que más personas puedan conocer de Jesús, no solamente malgastamos recursos económicos, sino que también malgastamos el tiempo, ¿no? Tiempo precioso que podríamos dedicar para la salvación de otras personas, lo malgastamos en otras cosas. También este hijo malgastó sus palabras. Hay un versículo en la Biblia, ¿no?, que dice las palabras ociosas, ¿no?, que a veces salen de nuestra boca. Este hijo malgastó seguramente sus palabras. ¿Cuántas palabras ociosas, cuántas cosas vanas habrá hablado con sus compañeros temporales, ¿no?, que tuvo hasta que se le acabó el dinero? Este joven también malgastó oportunidades, ¿no? Era un joven que en la casa del padre lo tenía todo y tenía todas las oportunidades que uno se pudiera llegar a imaginar. Era una familia rica, el padre era rico, tenía buena influencia, estaba bien considerado seguramente por sus vecinos. Este joven tenía todas las oportunidades si se quedaba en la casa del padre. Sin embargo, él malgastó oportunidades. Y a lo último de todo, incluí en esta lista algo más. Este joven también malgastó sus afectos, ¿no?, porque él estaba en un lugar donde lo querían, ¿no?, un padre que lo amaba tremendamente. Él despreció de alguna manera ese amor que el padre estaba dispuesto a darle. Podemos decir que en la casa seguramente, más allá del enojo al final del hermano, en la casa seguramente este joven era apreciado y era querido, ¿no? Entonces, al apartarse también malgastó sus afectos, ¿no?, los afectos que él tenía, que lo rodeaban y lo podrían haber contenido. Los tres pecados entonces que comete este joven: dio por muerto a su padre, se fue lejos y malgastó tiempo, recursos, palabras, oportunidades, afectos. ¿Cuáles son las consecuencias? Todos sabemos que el pecado tiene consecuencias, ¿no? La consecuencia final del pecado la sabemos en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Menos mal que después el versículo sigue, ¿no? Dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Pero todos sabemos que el pecado tiene consecuencias. La consecuencia final es la muerte, pero en el camino, en el medio, el pecado tiene muchas consecuencias, ¿no?, que muchas veces traen tristeza, dolor, amargura a nuestra vida, a la de quienes nos rodean. ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvo este hijo, ¿no?, de esta parábola que contó Jesús? En el versículo 14 dice que cuando todo lo había gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad, ¿no? Comenzó a pasar necesidad. Otras versiones creo que dicen comenzó a faltarle, ¿no? Comenzó a pasar necesidad. La primer consecuencia que afronta este hijo por su mala decisión, por el camino equivocado que él toma, es comenzar a pasar necesidad. Un joven que nunca había pasado necesidad en la casa del padre, que tenía todo, ahora comienza a pasar necesidad. ¿Cuál es la segunda consecuencia? En el versículo 15 dice que fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus campos para que apacentase cerdos. Para una persona de su condición, para una persona de su nacionalidad, no había trabajo más humillante que este, ir a cuidar cerdos, ¿no? Que todos sabemos también que la Biblia
lo incluye a estos animalitos dentro de los animales inmundos, ¿no? Y simbolizaba mucho también, ¿no? Más allá de la prohibición de comerlos, tenía mucho significado, ¿no? Y él estaba haciendo esta tarea, ¿no? Él era, en la casa de su padre, tenía la condición de hijo, era libre, seguramente podía hacer muchas cosas. Ahora estaba esclavizado todo el día cuidando a esos cerdos. Acá él pierde su dignidad y acá él pierde también su libertad, ¿no? Y esta es otra de las consecuencias que este joven va a sufrir a consecuencia de su mal camino. ¿Cuál es la tercera consecuencia de sus pecados? En el versículo 16 dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. A él no le pagaban un sueldo por cuidar a esos animales. El trato había sido, bueno, andá a cuidarlos y fíjate de lo que comen ellos, si querés y si podés comer vos también, ¿no? Nadie le daba. Este joven se degradó como persona, ¿no? Este joven se degradó como persona. Eso es lo que el pecado hace en nosotros, nos degrada como personas, nos lleva, alejándonos del Padre, nos lleva por caminos cada vez más bajos, ¿no? Lo degradó como persona. El objetivo del diablo es hacernos perder la libertad, ¿no? Seguramente el enemigo le metió en la cabeza a este joven que en la casa del Padre no era libre, ¿no? Seguramente el enemigo le sugirió a través de algún otro amigo o a través de algún otro medio que él podía ser feliz de otra manera y decidiendo por él mismo, lejos de su padre. Engañado así es que el hijo pródigo comienza este derrotero, ¿no? Pero el objetivo del diablo es hacernos perder la libertad y lo fundamental, ¿no?, que a mí me gustaría dejar en esta mañana, si tenemos que olvidarnos de todo lo que dijimos hasta ahora no importa, pero creo que lo más importante es lo que viene aquí. Lo que el diablo quiere es hacernos perder la condición de hijos e hijas de Dios, ¿no? Lo que el diablo quiere es hacernos perder la condición de hijos e hijas de Dios. Ese es su objetivo, ¿no? Y para eso utiliza distintos métodos, distintos anzuelos, distintas estrategias, pero el objetivo de él es hacernos perder la condición de hijos e hijas de Dios. Y a este joven de la parábola, hasta acá parece que había logrado su cometido porque logró que este joven perdiera de alguna manera su condición de hijo. Este joven estaba ahora pasando necesidad, este joven había perdido su libertad, había perdido su dignidad, se había degradado como persona, había caído en lo más bajo. Este joven había perdido su condición de hijo con todos los privilegios que eso puede llegar a tener. Vamos a ver ahora las 3 acciones de restauración, ¿no? Los 3 pasos de restauración que el Padre va a dar para que este joven degradado, este joven caído en lo más bajo, pueda volver a ser un hijo, ¿no? Pueda volver a ser su hijo y ocupar el lugar que el Padre siempre quiso para él. En el versículo 20, ¿no? Antes de eso vemos que desde el versículo 17 ya comienza lo que podría ser el arrepentimiento de este hijo, ¿no? El versículo 17 dice que volvió en sí, se dio cuenta que lo que estaba haciendo era una locura, que no lo llevaba a ningún lado. Volviendo en sí, él luego empezó a pensar cuántos jornaleros, ¿no?, cuántos empleados en la casa de mi padre están mucho mejor que yo, ¿no? Tienen para comer, tienen abrigo, tienen seguridad, y yo acá, ¿no? Cuando él empieza a hacer toda esa elaboración, también él piensa lo que le va a decir al padre. En el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿no? Y le va a pedir que aunque sea, lo haga como a uno de los jornaleros, de los empleados. Él ya no pretendía volver a ser un hijo, aunque sea un empleado, ¿no? Entonces, una vez que él vuelve en sí, que se arrepiente, que está dispuesto a confesar su pecado, el versículo 20 dice que levantándose, marchó hacia su padre, ¿no? Levantándose, marchó hacia su padre. Esto es muy importante porque a veces, como este hijo,
podemos volver en sí, podemos darnos cuenta por la obra del Espíritu Santo de que estamos por un mal camino, podemos sentirnos arrepentidos del camino que tomamos, hasta podemos pensar, no, voy a ir a la iglesia o voy a arrodillarme y voy a orar, no, voy a ir a Dios y le voy a decir que me equivoqué, que elegí mal, pero a veces eso queda en una intención nada más, ¿no? Sin embargo, este joven no quedó en una intención, sino que el versículo 20 dice que después de que pensó todo eso, ¿qué hizo? Se levantó y fue, ¿no?, hacia su padre. Y levantándose marchó hacia su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Y acá lo primero que uno se pregunta es cómo el padre lo pudo haber visto. Evidentemente lo estaba esperando, ¿no? Uno se imagina siempre la casa del hijo pródigo, ¿no?, o la casa del padre, se lo imagina en una colina, ¿no? Y se imagina desde allí al padre que a lo mejor todas las mañanas o todas las tardes saldría a la colina como una especie de mirador a ver si su hijo volvía, ¿no? Lo cierto es que hay un estado de vigilancia del padre y una expectativa del regreso de su hijo, porque si no era difícil que lo pudiera haber visto, ¿no? Pero ni bien el hijo pensó en volver, el padre lo vio. Y dice que fue movido a compasión el padre, ¿no? Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. ¿Cómo podríamos llamar este primer paso de restauración si tuviéramos que juntar todo esto en una sola palabra? El padre lo vio, el padre sintió compasión, el padre corrió hacia él, el padre lo besó. Acá no lo dice, pero si hizo todo esto seguramente lo abrazó muy fuerte también. Si te ven, si sienten compasión por vos, si corren hacia vos, si te abrazan, si te besan, si te demuestran afecto, es porque evidentemente te quieren, ¿no? O te aman. Y este padre sentía amor, un amor indescriptible por su hijo. No importa lo que el hijo había hecho, no importa el mal camino que él había tomado, no importa que lo había ofendido dándolo por muerto. O sea, el padre eso no le importaba. El padre sentía tal amor, tan profundo por su hijo, que el padre hizo todas estas cosas porque el padre amó a su hijo. Y en todo proceso de restauración, siempre, en todo proceso de verdadera restauración, siempre el primer paso es el amor, ¿no? El primer paso siempre es amar a la otra persona. Siempre el amor es el primer paso en cualquier proceso de restauración. Y Dios nos da ese ejemplo, Jesús nos da ese ejemplo a través de esta parábola. El primer paso en el proceso de restauración es el amor. ¿Qué hizo después el Padre? ¿Cuál es el segundo paso en este proceso de restauración? El versículo 21 nos muestra la confesión del Hijo, ¿no? Lo que había pensado que iba a hacer fue y lo hizo. Le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, en el versículo 22 dice que el padre le dijo a sus siervos: sacad deprisa el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El segundo paso en el proceso de restauración es en el cual el padre provee un vestido para el hijo, provee un anillo para su hijo, que en ese caso alguien me decía, ¿no? El anillo para aquella época y cultura es como que hoy el padre le dio el vestido, le dio la llave o le dio la tarjeta de crédito o le dio el poder de firma otra vez, ¿no? Que lo devolvía a su condición de hijo, ¿no? Y dueño junto con el padre de todas las cosas, sin necesidad de tener que pedir ese adelanto de la herencia, ¿no? Le dio un calzado. Lo distinguía esto de por sobre los demás jornaleros, ¿no? Le estaba devolviendo la condición de hijo. El tercer paso en el proceso de restauración, dice el versículo 23, traed el becerro engordado y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Después de vestirlo, el padre va a proveer también el alimento para su hijo, que hasta hace un rato estaba peleándose con los cerdos para comer algo de lo que comían ellos, y ahora el mejor becerro lo estaba esperando. Además de proveer el alimento,
el Padre provee también la restauración, y esto es muy importante, la restauración de la alegría, la restauración del gozo, porque cuando nosotros elegimos un mal camino y nos apartamos de Dios, perdemos, además de la condición de hijo, perdemos el gozo, perdemos la alegría, perdemos las ganas de vivir, las ganas de estar bien, de compartir con los demás. El Padre le está devolviendo el gozo y la alegría de vivir. Y el Padre, a este muchacho que se había degradado como persona, ahora lo está haciendo sentir importante, porque el Padre está haciendo una fiesta en honor de ¿quién? De su hijo que había vuelto. ¿Cómo se sentirían ustedes si alguien les dice, mañana a la noche voy a organizar una fiesta en tu honor? ¿No? Seguramente la mayoría de las personas se sentirían halagadas de que alguien quiera hacer una fiesta en nuestro honor. Bueno, tengo buenas noticias. Hay alguien que quiere hacer una fiesta en nuestro honor, ¿no? En nuestro Padre Celestial, ¿no? Y una de las cosas que más me conmovió de este tema fue ver este poder del amor, ¿no? Este poder restaurador que Dios tiene, ¿no? Dios tiene muchas cualidades, ¿no? Que podríamos mencionar, pero a mí siempre me llamó particularmente la atención este poder para restaurar las cosas que tiene Dios, ¿no? Un poder que nos enseña que para Dios no hay ninguna situación imposible y para Dios no hay ningún caso particular que alguno pueda estar pasando que sea imposible, ¿no? Dentro de su voluntad, nada es imposible para Dios. Y este poder para restaurar lo que está arruinado, hacerlo algo nuevo, es realmente maravilloso. Yo no sé si quizás alguno de ustedes pudo haber visto hoy un programa de televisión que suelen dar en el cable, en uno de esos canales tipo Discovery, uno de esos, que se llama Los Restauradores, ¿no? Que le llevan artefactos totalmente arruinados, que capaz que uno no le daría ni 2 centavos, y cuando los dueños lo van a buscar, se les cae la cara de sorpresa por lo impecable que quedan, ¿no? Bueno, Dios es mucho más que eso, ¿no? Dios es el mejor restaurador del mundo, y Dios desea restaurarnos a cada uno de nosotros de manera permanente a la condición de hijos e hijas de Dios. Y lo que también me marcó mucho, el tema de cómo Satanás degradó a ese muchacho, como Satanás quiere degradarnos a nosotros y como quiere degradar a la humanidad, quiere arrebatarnos la condición de hijos, que no seamos hijos de Dios. O sea, todo lo que el enemigo se propuso hacer con él, Dios, a través de su amor y de su poder restaurador, lo echó por tierra. O sea, Dios le devuelve la condición de hijo, le da más de lo que tenía antes, ¿no? Le vuelve a restaurar el gozo y la alegría, ¿no? El objetivo de Satanás se ve truncado y el poder de Dios es manifiesto en esta parábola. Les decía ya, entrando en la parte final del tema que trajimos para compartir con ustedes, que hay una buena noticia, y es que hay una fiesta en nuestro honor que se está preparando. Hay una gran cena en nuestro honor que se está preparando. De alguna manera, la humanidad toda formamos parte de ese hijo pródigo, ¿no? Que se alejó de Dios, que vivió mucho tiempo separado de su padre. Es curioso que cuando en la Biblia vemos acerca de la fiesta de bodas, ¿no? Del Cordero, tiene muchas similitudes con esta historia del hijo pródigo, ¿no? O sea, Dios es quien provee el vestido, ¿no? Así como dijo que trajeran en la parábola para su hijo el vestido, las sandalias, el anillo, Dios nos va a proveer de ese vestido especial, que sabemos tiene todo también una significación, no se refiere solamente a la ropa. Dios provee ese vestido. También Dios va a hacer una fiesta, ¿no? Y vamos a leerlo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 9, nos habla de las bodas del Cordero. Unas bodas donde va a haber lo mismo que había en esta fiesta que le hizo el Padre al Hijo pródigo: gozo y alegría. Por algo, también la palabra dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo,
¿no? Después sigue la lista: paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, pero comienza diciendo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿no? Después de ese amor, lo primero que viene es el gozo, la alegría, ¿no? El recuperar la alegría de ser hijos de Dios. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, dichosos los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, son palabras verdaderas de Dios. Dichosos los invitados a la fiesta que el Cordero está preparando. Y cada uno de nosotros tiene una tarjeta de invitación, ¿no? para estar ahí. Quizás hemos llegado al día de hoy con distintas situaciones, ¿no? Porque somos seres humanos y porque a veces a unos nos toca estar más contentos y a otros nos toca estar más tristes. A veces nos sentimos más cerca de Dios y a veces nos sentimos un poco más lejos. A veces sentimos que estamos viviendo con felicidad, ¿no? En la palabra de Dios, y otras veces sentimos que nos hemos alejado tomando malas decisiones. Yo no sé el caso particular, ¿no? de cada uno de nosotros, pero lo cierto es que esa invitación para participar de esta cena de bodas del Cordero está abierta para todos nosotros. Lo cierto es que más allá de cuál sea nuestra situación actual, que nos sintamos muy cerca o muy lejos de Dios, que nos sintamos que estamos viviendo una vida de obediencia como Dios quiere, o que estamos extraviados, ¿no? en algunas cosas que hemos hecho. No sé cuál es la situación, pero Dios tiene el poder de restaurarnos, ¿no? Si hoy estamos lejos, si hoy nos sentimos que necesitamos reconciliarlos con Dios, si hoy sentimos que necesitamos acercarnos de vuelta a nuestro Padre, la palabra de Dios dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este es el tiempo aceptable, este es el día, ¿no? A mí siempre me gusta mencionar mucho ese versículo, que es una gran contradicción, ¿no? Porque hay un versículo muy hermoso, que es una promesa maravillosa, y que está en un libro que se llama Lamentaciones, ¿no? Que es el libro de Jeremías, ¿no? Lamentaciones. Y allí en el libro de Lamentaciones hay una promesa hermosa hablando de esta oportunidad permanente que da Dios, que dice: nuevas son cada mañana tus misericordias, ¿no? Grande es tu fidelidad. Y a mí siempre me gusta decir que la misericordia de Dios está ahora, en este momento, abierta para nosotros. Sí. La misericordia de Dios está disponible para nosotros, o está disponible mañana. Sí. La misericordia de Dios estará disponible dentro de 10 años. Sí. Y si Cristo no viene antes, dentro de 20 años y dentro de 30 también, la misericordia de Dios va a estar. Ahora la pregunta es: ¿nosotros vamos a estar? Y eso no lo sabemos, ¿no? Por eso hoy es el día en el cual siempre se nos llama a decidir, porque hoy yo estoy acá y hoy la misericordia de Dios está abierta para mí. Hermanos, quisiera invitarlos finalmente a que, no importa el camino que hayamos tomado hasta aquí, sepamos que Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Sepamos que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Sepamos que Dios está dispuesto a restaurar nuestra vida. Y sepamos que lo que nos espera al lado de Dios no es un trabajo duro y agobiante en la casa del Padre, sino es una hermosa fiesta en la cual el Señor se quiere alegrar con cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga mucho y que puedan perseverar cada día en los caminos de Jesús. Amén. Para finalizar con este bendecido culto, lo vamos a hacer poniéndonos de pie para entonar el himno número 75, Grande es Jehová. Grande
Oremos, hermano. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día, por este sábado santo que nos has permitido reunirnos en tu casa de oración, para que alabemos tu nombre y nos gocemos contigo con tus santos ángeles. Te agradecemos, Señor, porque todavía tenemos libertad para hacerlo. También te agradecemos, Padre, por todas las bendiciones que recibimos, que no merecemos, pero en tu grande amor tú nos das, Padre. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, con el cual tenemos acceso a la vida futura, Señor. Te damos gracias en esta hora y te pedimos que nos acompañes de regreso a nuestros hogares, Padre, que nos libres de peligros y de accidentes y que te quedes con cada uno de nosotros. Te agradecemos todo y lo dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre bendito y santo de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Himno número 38, que Dios te guarde.